Este año recuperarás todo lo que perdiste y todo lo que te robaron. ¿Quién subirá al monte si no es limpio de manos y de corazón puro? Entre rumores de guerra, enfermedad y prueba, la iglesia brillará. Este es el año. Muy buenas noches a todos. Reciban un saludo de la Casa de Restauración Yuba City. Estamos contentos de que el Señor nos da la vida y la fuerza de estar aquí en un servicio de oración. Amén. Hoy es miércoles y a las 7:30 hemos predispuesto a tener este momento de búsqueda, de intimidad, donde le rogamos al Señor que se apiade de nosotros. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que tome control de este servicio. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, te rogamos que tú tomes control de este servicio. Te rogamos que seas tú el que comience a ministrar nuestros corazones desde el principio hasta el final. Espíritu de Dios, ponemos la oración, el servicio de intercesión en tus manos. Tu palabra dice que nosotros no sabemos orar como conviene, pero tú que intercedes por nosotros con gemidos indecibles, enséñanos a orar, enséñanos a buscar tu rostro, enséñanos a tocar tu corazón. En esta hora queremos aprender a conquistarte, Espíritu de Dios. Queremos aprender a enamorarte. Queremos aprender a intimidar contigo. Es tiempo de intimidar. Es tiempo de intimidar. Dice tu palabra que tú nos llevarás como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Y eso es lo que venimos buscando en esta hora, tu rostro, Señor, para que seamos iluminados con tu luz y crezcamos en esa tu luz, Señor, que podamos ir en ese crecimiento seguro, como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Señor, llévanos a otra dimensión. Declaro que en medio de esta oración tú nos llevas a una nueva dimensión, a un nuevo comienzo, a un nuevo ciclo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Queremos aprovechar esa oportunidad al máximo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo y por lo que harás en cada uno de nosotros. Recibe este canto, Señor. Recibe este canto, Dios del cielo. Precioso eres, hermoso tú eres, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Yo te busco con fuego de corazón. Yo te busco. Yo te busco. Recibe mi adoración. Te adoramos, Dios. Yo te busco. Yo te busco. Con fuego de mi corazón. Recibe mi adoración. Te adoro.
Precioso tú eres, Jesús.
Así es, Jesús. Sí, Señor. Al Dios que me ama, al Dios que me ama. En esta hora, Señor, por la gracia de tu amor, por tu infinito amor, podemos acercarnos al trono de tu gracia. Nos acercamos no con nuestra propia autojustificación, sino en el nombre de Jesucristo, nuestro abogado. Sabemos que tenemos un abogado en los cielos y su nombre es Cristo Jesús, el verdadero, el admirable, el poderoso, el soberano, el cual se le fue dado nombre sobre todo nombre. Nos acercamos al trono de la gracia en esta hora, a arrancar de ti virtud, a arrancar de ti poder, a obtener de ti favor, a tomar de tu misericordia, Señor. Apiádate de nuestra necesidad y extiende, Señor, tu báculo de misericordia, Padre del cielo. Mira nuestra necesidad, mira nuestra condición, mira nuestro corazón, mira cuánto te necesitamos. Nuestra necesidad por ti es grande, Señor. Por tu presencia es grande nuestra necesidad. En este año de la recuperación, Señor, venimos orando para que tú enciendas nuestros corazones en amor por ti, en amor hacia ti, en amor para contigo, Señor. En este año de la recuperación estamos orando para que recobremos el primer amor. Si se ha apagado la llama del amor en nuestros corazones y hemos dejado de amarte como al principio, en esta hora oramos, Dios del cielo, y te pedimos que enciendas nuestros corazones. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo en cada corazón que un día se derramó en amor por ti, que un día cantó cánticos de liberación, que un día alzó su mirada hacia el cielo y fuiste tú su bandera, su estandarte, su socorro, pero se ha alejado de tus caminos y ha permitido que su primer amor se apague. En esta hora oramos para que tu Espíritu Santo avive ese amor una vez más. Espíritu de Dios,
En el nombre de Cristo Jesús, te ruego que tengas misericordia. Apiádate de nosotros, Espíritu de Dios. Si nuestro amor se hubiera apagado por completo y hubiera quedado solo la ceniza de lo que un día fue una gran fogata, tu palabra dice, Señor, que al olor de las aguas reverdeceremos. En el nombre de Jesucristo, en esta hora pedimos un despertar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos por la recuperación de un verdadero arrepentimiento. Jesucristo nuestro Señor lo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos, porque se ha acercado el reino. Tú eres la puerta al Padre. Tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida. No queremos tener en poco esta oportunidad. Por eso en esta hora te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo seamos convencidos de pecado, seamos redarguidos, para que no seamos juzgados con el mundo, nos podamos arrepentir. En el nombre de Cristo Jesús, Padre del cielo, apiádate de nosotros y envía ese decreto de la recuperación, del verdadero arrepentimiento, para que seamos hombres y mujeres radicales en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, oramos para recuperar la identidad de hijos. Muchas veces nos sentimos huérfanos, nos sentimos lejos de tu presencia, ignorados y menospreciados, porque no hemos obtenido la identidad de hijos. Tu palabra dice que se nos ha dado por medio de Jesucristo la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y en esta hora te ruego, Espíritu de Dios, que des vestiduras de hijo a todo aquel que se siente lejos, a todo aquel que se siente bastardo, a todo aquel que se siente huérfano. En el nombre de Cristo Jesús, da esa nueva vestidura de identidad de hijos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Restaura el deseo de seguirte. Restaura el deseo de servirte. Restaura el deseo de serte fieles. Restaura el deseo, Señor, de caminar tomados de tu mano. Restaura, Señor, el querer como el hacer. En el nombre de Cristo Jesús, aviva el corazón adormecido. Despierta de entre los muertos al que duerme. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora, Señor, con ese despertar te rogamos que los dones de tu Espíritu Santo sean avivados. Aviva una vez más el don de profecía, el don de interpretación de lenguas, el don de discernimiento de espíritus, el de sanidad, en el nombre de Cristo Jesús, el don de fe, el de sanar enfermos, en el nombre de Cristo Jesús. En este año de la recuperación, permite que tu iglesia vuelva a brillar con los dones regalados por gracia, por medio de tu Espíritu Santo. Permite que tu gracia visite a la iglesia, Señor. Habilita el cuerpo de Cristo con los dones. Habilítalos en el nombre de Cristo Jesús. Que tenga cada miembro de tu cuerpo 2, 3, hasta los 9 dones si es posible, pero no permitas que nadie quede con su talento escondido, que nadie entierre el talento, al contrario, que lo saquen, que lo desentierren, que lo multipliquen. Dale, Señor, la habilidad, quita la cobardía, quita la timidez, quita, Señor, la intimidación, en el nombre de Cristo Jesús, y permite que la iglesia se levante en tu nombre una vez más. Levanta, Señor, los predicadores, levanta los evangelistas, levanta los profetas, levanta aquellos que tienen llamamiento de pastores, levanta esos apóstoles que aún están en proceso de crecimiento. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu mano poderosa se manifieste en la iglesia. Lo pedimos, que se activen los 5 ministerios. En el nombre de Cristo Jesús, despierta, despierta, valientes. Despierta este ejército, despierta tu cuerpo, Señor, y permite que sea un cuerpo activo, que sea un cuerpo productivo, que sea un cuerpo emprendedor, que sea un cuerpo como el de las hormigas, que no dejan de trabajar, que nos dejan ejemplo en el trabajo, que seamos valientes, que seamos esforzados, no confiando en nuestra fuerza, no con espada,
no con ejército, sino con el poder de tu Espíritu Santo. Hemos creído en un evangelio de poder, hemos creído en un evangelio de verdad. Creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios admirable, un Dios que tiene ojos y ve, un Dios que tiene oídos y oye, un Dios que tiene boca y decreta el sonido de su voz, un Dios autosuficiente, un Dios soberano, un Dios que no puede ser burlado ni mentido, un Dios veraz, un Dios que es Rey de reyes y Señor de señores. Servimos al Alfa y la Omega, al principio y al fin, al Todopoderoso. A Él servimos y a Él hemos venido a clamar en esta hora. Invocamos a Jehová Jireh, invocamos a Jehová Shalom, invocamos a Jehová Nisi, invocamos al Rey de Gloria, invocamos al Dios vivo en este lugar. Llamamos a tu presencia, Señor. Te llamamos por nombre clemente y compasivo. Admirable, soberano Rey, atiende a nuestro clamor, Señor. En esta hora pedimos perdón por esta ciudad, pedimos perdón por cada cabeza de familia, pedimos perdón por cada mujer virtuosa, pedimos perdón por cada hijo, Señor, cada hija, pedimos perdón. Perdona la idolatría, perdona el descuido, perdona la ignorancia, perdona la pereza, perdona, Señor, la rebelión, perdona la desobediencia, perdona, Señor, el ignorar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora pedimos perdón, Señor. Nos ponemos en la brecha como Daniel. Y clamamos por perdón y misericordia, Señor, para que tú extiendas tu mano de favor. En este año de la recuperación, permite que el cuerpo vuelva a brillar con la luz de Cristo. Padre, que se apague toda luz humana y que la iglesia comience a brillar con tu luz. En el nombre de Cristo Jesús, en este año de la recuperación, restaura la honra, Señor. Que nos amemos los unos a los otros, que nos honremos los unos a los otros, que nos respetemos los unos a los otros, que con la honra que nos damos unos a otros, honremos tu nombre y pongamos tu nombre en alto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en este año de la recuperación, oramos para que se recupere el celo por tu casa. Hemos perdido el temor en tu presencia. Hemos ignorado que tú eres un Dios que todo lo ve, un Dios omnipresente, Señor, y hemos perdido el temor por la casa, hemos perdido el respeto por la casa, se ha perdido el amor por tu casa. En este año de la recuperación, permite que recuperemos eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Lo suplicamos, Dios del cielo. En esta hora también suplicamos para que nuestra casa física y nuestra casa espiritual se vuelva una casa de oración, en el nombre de Cristo Jesús. Permite que tu gloria caiga de tal forma que no volvamos a ser los mismos. Oh, tu palabra dice que si Jehová no edifica, en vano edifican los edificadores. En esta hora te pedimos que seas tú. Sé tú el que edifique la casa. Sé tú el que edifique la casa. En el nombre de Cristo Jesús, oramos, Dios, y nos unimos en una sola voz. Y te pedimos que derrames tu gloria en este lugar. Esa gloria que sana heridas. Esa gloria que levanta al caído. Esa gloria que restaura vidas. Esa gloria que repara corazones quebrantados. Esa gloria que hace que el paralítico se ponga de pie, que el ciego recobre la vista, que el mudo recobre el hablar, que el débil recobre su fuerza, que el pobre diga rico soy. Derrama tu gloria, Señor, derrama tu gloria. Creemos, Señor, que tú quieres derramarte, que tú quieres revelarte. Aquí estamos, Señor, imperfectos, pero deseosos de que hagas de nosotros vasos de honra. Aquí estamos, Señor, clamando, intercediendo, pidiéndote, Señor, que en este año de la recuperación destruyas todo remaponeros, destruye todo remaponeros,
Toda maldición lanzada a tu pueblo caiga al suelo sin fruto en el nombre de Cristo Jesús. Toda maldición para que haga infertilidad, para que no se multiplique, para que no crezca, sea derribada al suelo sin fruto en el nombre de Cristo Jesús. Aleja de la iglesia todo remaponeros en el nombre de Cristo Jesús. Estamos cubiertos por un manto apostólico. Pastor Fernando Campos, y toda la bendición, Señor, que se derrama sobre la cabeza. Dice tu palabra que destila hasta la punta de los vestidos. Oramos, Señor, para que toda esa bendición que cayó sobre él cuando fue llamado al apostolado, Señor, nos cubra en esta hora. Ese manto, Señor, caiga sobre esta casa en el nombre de Cristo Jesús. Ese manto, Señor, en donde tendremos el corazón dispuesto a servirte, el corazón dispuesto a seguirte. Señor, un manto donde hay revelación de palabra, revelación de tu palabra, pero no solo para llenar la cabeza de conocimiento, sino para que sean transformadas las vidas, los corazones, los hogares, en el nombre de Jesús, para que sea embellecida tu novia, para que sea preparada la novia para tu venida, en el nombre de Cristo Jesús. Sabemos que tú vienes pronto, Señor. Pon esa alerta en el corazón, pon esa alerta en el corazón, esa alerta de saber que vienes pronto y que tenemos que estar listos con las lámparas llenas de aceite en esta hora, Señor. Permite que podamos discernir los tiempos, permite que podamos despertar el discernimiento de los tiempos y con ese discernimiento la dirección de tu Espíritu Santo para saber lo que tenemos que hacer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, cúbrenos con tus alas, Altísimo, cúbrenos con tus alas, así como la gallina, Señor, abraza a sus polluelos, así cúbrenos con tus alas, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Gracias. Así es, Señor. Su gloria sobre mí. Sí, mi Dios. Sanando heridos, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo. Su gloria sobre mí.
sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Levantamos una oración por el oprimido. Levantamos una oración por el que está en cárceles. Levantamos una oración por aquellas mujeres que han sido raptadas en contra de su voluntad, puestas en cárceles, en prisiones. Por aquellas mujeres que están en lugares lejanos de su hogar y no han podido ser encontradas. Oramos a favor de ellas. Señor, confunde a sus enemigos, confunde a sus opresores. Envía ángeles mensajeros, ángeles libertadores a que hablan las cárceles de esas prisiones. En el nombre de Cristo Jesús, mira cuánta mujer menor y mayor de edad cautivada, Señor, y tú viniste a liberar al cautivo. Oramos a favor de ellas, nos unimos al clamor de ellas. Tal vez alguna de ellas ni siquiera cree en ti, Señor. Manifiéstate, Señor, en medio de esta situación difícil. Trae libertad, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Aquellas que ya están muy lejos, perdidas muy lejos, tráelas de regreso a casa. Llámalas por nombre en el nombre de Cristo Jesús. Y aquellos que acaban de ser tomados, Señor, de alguna forma envía el auxilio, el socorro, la ayuda oportuna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos por aquellos que están en prisiones de enfermedad, en prisiones en cama, en su lecho, y no pueden levantarse, restaurarse, no han podido recuperarse, cualquiera que sea el nombre, ya sea cáncer, ya sea tuberculosis, diabetes, ya sea joven, cualquiera que sea el nombre de la enfermedad. La palabra nos enseña que Jesucristo, tu nombre fue puesto sobre todo nombre. Ponte, Señor, sobre el nombre de cualquier enfermedad y reprende todo espíritu de enfermedad, cualquiera que sea su nombre, de muerte prematura, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Nos levantamos y oramos por aquellos que están enfermos de forma ilegal, que no hay un derecho legal, pero el enemigo tomó la oportunidad y ha enfermado los cuerpos. En esta hora oramos por una sanidad y una pronta recuperación en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oramos, Señor, específicamente por Lidia, Señor, en el nombre de Jesús, ahí donde ella está en su lecho. Te rogamos, Señor, una sanidad sobre su cuerpo. Trae sanidad, te trae fortaleza. Levántala de esa cama, Señor, para que continúe haciendo tu obra en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por Pastor Billy Buster, Señor. Oramos por el apóstol Josué Piñeda, que están enfermos también en un lecho, Señor. Ten misericordia y rescátalos de este lecho de enfermedad. Levántalos en el poder de tu nombre, Señor Jesús. Lo pedimos a los que están aquí en esta noche. Da fuerzas como las del águila. Da fuerzas como las del águila. Si hay alguno aquí enfermo, pon tu mano de sanidad también. En el nombre de Jesús, tu mano de sanidad venga a traer todo lo inestable a su estado normal. Todo lo desequilibrado vuelva a su estado normal. En el nombre de Cristo Jesús. Bendigo, Señor, la vida de este joven, de este tañedor, Señor, de este salmista. Lo bendecimos y oramos para que tu unción los siga habilitando, los siga capacitando y siga trayendo un crecimiento, Señor, sobrenatural, tanto espiritual como en lo técnico. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. A todos los que estamos aquí, Señor, habilítanos para la buena obra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Le damos gracias a nuestro pequeño David. Amén. Dios te bendiga, mi hijo. Muchas gracias. Y vamos a continuar con lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Amén. Estamos hablando en estos días de capacitarnos y habilitarnos para la obra del Señor. Entonces, la mejor forma de capacitarnos, decía nuestro apóstol, es comenzando desde el principio. Amén.
Fíjese que estaba contando el hermano Fernando Campos que escuchó del apóstol Sergio Enríquez una historia donde decía que había un equipo de fútbol que ya tenían muchos años de perder y no ganaban y no ganaban y no ganaban. Entonces, en su necesidad de que pues ya hicieran algo bueno, ¿verdad?, cambiaron de entrenador, y el entrenador lo primero que hizo fue y dijo, bueno, como es visto que no hemos tenido éxito hasta ahorita, vamos a hacer un cambio y vamos a empezar desde el principio. Y todos dijeron, qué bien, yo no he oído la historia de primera mano, pero le cuento lo que me acuerdo. El teléfono descompuesto, ¿verdad? Entonces dice que agarró el hombre la pelota y le dijo, esto es una pelota. Y que todos dijeron, ay, ¿en serio? Y dice, sí, en serio, vamos a empezar. Esta es una pelota y tiene 3 cosidas aquí y fue creada, y les dio la historia de la pelota, ¿verdad? Entonces, así nos va a tocar a nosotros, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la Biblia. ¿Por qué queremos empezar con este tema? Para poder tener un fundamento, amén. Cuando no tenemos un fundamento, a veces nos hacen preguntas afuera y no sabemos contestarlas. Entonces, no, pues es un libro. Y a veces dicen, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Verdad? Entonces, hay un lugar que hacen esquizma bíblicos y me gusta verlos, y de 10, uno contesta, y con ayuda. Nunca se me va a olvidar a mí, en una vigilia de jóvenes llegó apóstol Azurdia, y era vigilia de jóvenes, y él llegó exactamente cuando estaban haciendo un concurso, no de esgrima, sino de encontrar dónde estaban los libros de la Biblia, ¿verdad? Al que cuente primero Mateo, y él se fijó que los jóvenes estaban haciendo trampa. Mire, le voy a decir cómo lo hacían. Abrían la primera hoja y decían, Mateo, 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 de aquí que lo encontraba. Entonces él los observó. Entonces dijo, les quiero hablar de Timoteo, porque el consejo que a él se le dio fue que nadie menosprecie tu juventud. Pero para que nadie tenga en poco tu juventud, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Dijo, no puedo creer que no saben dónde está Mateo si está en el centro de la Biblia. Entonces, quisiera decirle que le pasó solo a un joven, pero la verdad es que no, nos pasó a todos los que estábamos jugando. Y éramos bien muchos. Entonces, ahí entendemos la importancia y la necesidad de entender primero cuál es tu espada, porque la Biblia es nuestra espada, ¿verdad? Y si no la sabemos usar, entonces ¿cómo nos vamos a defender? Es como que yo le dijera, se va a ir a una pelea contra Afganistán y aquí está su rifle, y usted lo ve y dice, ¿cómo se prende? ¿De dónde se deslaquea? No sé cómo usarlo, ¿verdad? Y así le sacas filo al rifle. ¿Se le saca filo al rifle? Sí, tiene un cuchillito en la punta. Y se le saca filo al rifle, ¿verdad? Entonces la espada también se le saca filo, ¿verdad? Estaba platicando con una joven y fíjese lo que me impactó de ella, que dijo esto. ¿Cuánto tú le das de comer? Incluso es parte del tema del viernes, pero ¿cuánto tú le das de comer a tu ángel? Y yo me quedé, ¿a mi ángel? Entonces me dijo, sí. ¿No te acuerdas de Daniel? Y yo y me pongo a escucharla y me dice, fíjate que Daniel dice que oró y ayunó, y conforme oró y ayunó, el ángel se fortaleció. Entonces el ángel, cuando vio, dijo, esta está esperando una respuesta del Altísimo, voy a su ayuda, y salió corriendo a ayudarle. Pero ¿dónde agarró la fuerza del ángel para ir a ayudar? En el ayuno y en la lectura, en la búsqueda, amén. Porque cuando Daniel intercedió por el pueblo, no lo hizo con su sabiduría, sino que usó la palabra para pedir perdón por el pueblo. Dijo, oh Señor, hemos sido desobedientes a los profetas. Entonces, ¿por qué sabía que habían sido desobedientes? Porque conocía la palabra. Entonces vamos a empezar con el tema, la Biblia. Y fíjese que la Biblia, dice Isaías 54. ¿Se movió? Mamis, next. Soy yo, no lo prendí. Isaías 54 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabio, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que oiga como labios de sabios. Mire qué verso tan hermoso. Jehová me dio lengua de sabio. Pero para que tu lengua obtenga sabiduría, primero tenemos que entender su palabra, ¿verdad? Conforme escudriñamos la palabra,
nos llenamos de un conocimiento que nos hace libres. Y esa libertad nos da sabiduría, pero una sabiduría celestial, no una sabiduría terrenal. Dice, para hablar palabras al cansado. Entonces nosotros hemos sido llamados para ser embajadores del reino. Amén. Para dar palabras al cansado. Entonces, mire, cuando usted y yo dedicamos tiempo a la palabra, se vuelve tan deleitoso, se vuelve tan delicioso, que usted ya desespera porque se acaben las horas de sueño para usted volver a despertar y volver a seguir conversando con su Señor. No sé si usted ha visto la película Conversaciones con Dios. ¿No la han visto? ¿O veía la película? No se la cuento porque se me va la media hora de enseñanza. Pero se la recomiendo. Conversaciones con Dios. Él empezó haciéndole en una nota, agarró una libreta y dijo, a ver Dios, platiquemos. Y puso un montón de preguntas. Y en lo que él escribía, se quedó dormido. Entonces, cuando se quedó dormido, Dios lo despierta y le dice, ¿ya te cansaste? Y le dijo, ¿eres tú Dios? Oh cielos, sí era Dios. Y le dijo, aquí estoy. ¿Listo? Apunta, porque voy a contestar una por una. Y él empezó a escribir. Está hermosa la película y es basada en hechos reales. Entonces, Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, mañana tras mañana. Quiere hablarte, quiere conversar contigo. Amén. Entonces, el pueblo de Dios tiene que tener en claro que es bien importante que conozca la Biblia desde su raíz. Amén. Para el pueblo de Dios es importante tener conocimiento de cómo fue hecha la Biblia y el propósito de ella. ¿Por qué es importante conocer cómo fue hecha? Porque fue hecha a base de mucho sacrificio. Muchas personas dieron su vida para que hoy usted y yo nos sentemos con toda libertad hasta a leer este libro sagrado. Fíjese que un día en un momento de adoración, estaba yo en un momento de adoración y el Señor me habló y me dijo, al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Entonces, en el instante, no le puedo decir que fue visión, porque no fue visión, pero sí sé que miré la palabra de Dios, ¿verdad? Y miraba mucha gente sosteniendo la Biblia, parados sosteniendo su Biblia así, y todos la tenían en la mano, pero nadie la volteaba a ver. Entonces, todos estaban parados así y no la volteaban a ver. Dice, aquí, con libertad, puedes obtener hasta 15, 20, 30 Biblias. Es más, puedes convertir tu casa en biblioteca de Biblias, pero no las leen. Y hay en otros lugares como China o como Japón o como Corea, que hay lugares que está prohibida la Biblia, ¿verdad? Hay lugares donde no se puede leer. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Yo leí una historia donde dice que agarraron una Biblia importada y cortaron una hoja y se la pasaban familia por familia y por medio de la radio daban ¿cómo se llama esto? Mensajes secretos. Y en el mensaje secreto decía, vamos a cambiar de hoja tal día a tal hora. Entonces, simulados pasaban, dejaban la hojita, seguían, tomaban la otra y se iban. Entonces, para poder leer un libro de la Biblia les tomaba meses, porque tenían que esperar, pero se deleitaban con esa hojita, ¿verdad? Y escuchaba la historia hay un video que se llama Finger of God, y en ese video dice que llegó un predicador invitado, y el predicador invitado les dijo, bueno, ya estoy aquí, estoy para servirles, ¿qué quieren que haga? Ellos dijeron, que nos hables de Dios, háblanos de la palabra, porque nosotros solo tenemos esta hojita, ¿verdad? ¿Y cuánto quieren que les hable? Usted sabe que un predicador llega aquí y le dicen, ¿cuánto tiempo tengo? 45 minutos y todos, pero si el que está manejando el tiempo le dice 1 hora, todos empiezan, ay, 1 hora de palabra, ay, está muy largo, está muy difícil así. Entonces no querían 1 hora, ¿verdad? Pero allá dijeron, ¿cuánto tiempo tienes? Dijo, pues el que ustedes digan. Entonces hasta que se vaya el sol. Estuvo todo el día predicando, y la gente no se movía, la gente estaba ahí fiel, escuchando la palabra. Tenían hambre y querían oír más, El apóstol fue a la India el año pasado, y él dice que él se quebrantaba. ¿Por qué? Porque llegó a un lugar donde había hambre de palabra. Dijo, si ellos tuvieran lo que nosotros tenemos, fuera otra cosa. Pero aquí como abunda, la menospreciamos. Y allá escasea. Entonces, no debemos de menospreciar la palabra. Debemos conocer que la Biblia está hecha con un propósito. Amén.
Entonces, segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, fíjese, atentos, en la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjese que está usando la palabra hasta. Entonces, cuando usas la palabra hasta, quiere decir que hubo un proceso. Y a veces nosotros queremos brillar como que fuera macro, ¿verdad? Ti, 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 y se prende la luz del macro y no, es un proceso. Entonces, el Señor quiere que brillemos como el lucero de la mañana, pero es un proceso. Amén. Entonces, ¿cómo empieza este proceso? Teniendo la palabra profética más segura, poniéndole atención a la palabra profética más segura. Amén. Entonces, hablemos del propósito, de algunos de los propósitos de la Biblia. ¿Me ayudas? La Biblia es una colección de libros. Amén. Es la palabra de Dios leída y escudriñada para poder entender la instrucción de Dios y la revelación del Dios para cada miembro como individuo, pero también como parte de un cuerpo. Recuerde que usted es como una pequeña célula, ¿verdad? Entonces imagínate que este es mi dedo y las células de mi dedo de repente dicen, ya no quiero ser parte del cuerpo, y se brincan y se me escapan las celulitas, entonces se desintegraría mi dedo, ¿verdad? Entonces aquí dice, la Biblia es esa colección de libros que la leemos y la escudriñamos para recibir la instrucción de cómo nos integramos al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es mi función como parte del cuerpo? ¿Qué es lo que me toca hacer? ¿Qué soy? ¿Ojo, nariz, oído? ¿Qué soy? ¿Verdad? Entonces, en la palabra de Dios vamos a recibir esa instrucción. Amén. Entonces, mire, la Biblia también tiene como propósito enseñarnos a desarrollar la relación que el Padre quiere tener con usted y conmigo. Amén. La relación que quiere que se tenga con el Hijo y con su Espíritu Santo. Amén. Entonces la Biblia no solo nos enseña a cómo tratarnos entre nosotros, como familia, sino también a cómo tratar a los que están fuera de la casa. Amén. Nos habla acerca de lo importante del amor de Dios, cómo hablar del amor de Dios y cómo Dios desea amarnos y que nosotros le correspondamos a Él. Amén. Entonces, mire, acompáñeme a leer Juan 16:13, y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, para poder entender la Biblia, necesitamos el Espíritu de Dios que nos va a revelar la verdad. Va a haber ocasiones en que usted y yo nos vamos a sentar a leer la Biblia y se va a leer como leer cualquier historia. Pero de repente la vida del Espíritu va a soplar sobre nosotros y eso es lo que se conoce como rema. Cuando tu vida es impactada por lo que leímos. Cuando tienes, les explicaba el otro día, ese wow, momento de wow, nunca había visto eso así. Wow, nunca lo había entendido así. Y había leído, mire, yo he leído Génesis muchas veces, ¿verdad, hermana Jessica? Como maestras de niños, ¿qué es lo que leemos? Génesis. Pero yo le dije a Dios, ¿tú sabes cuántas veces yo he leído Génesis? Es más, ni las puedo contar. He hecho hasta dibujitos, puppets, todo para ilustrar el libro de Génesis. Pero yo quiero leerla con pasión. Entonces empecé a leer el libro de Génesis y empecé a descubrir cosas que no había visto, ¿verdad? Entonces ese es el rema. Entonces el Espíritu de Dios es importante en el proceso de estudiar la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque, mire, estamos en un tiempo donde la guerra que usted y yo enfrentamos es una guerra de luz contra luz, de lobo contra lobo, ¿verdad? Entonces, si no sabemos lo que es puro, lo que es bueno, lo que es verdadero, no vamos a saberlo diferenciar de lo falso, ¿verdad? Génesis, yo compré un anillo de Pandora y Génesis estaba queriendo comprar uno mismo, entonces me dijo, mamá, encontré el mismo artículo, el mismo objeto,
por mitad de lo que tú estás pagando. Y luego dice, ya me fijé, es falso. Se ve igualito, pero es falso. Y ¿cómo sabes? No tiene las letritas que dicen Pandora. Oh, ¿cómo supo? Porque conoce lo verdadero, ¿verdad? Pero si no lo conociera, yo hubiera pensado que era lo mismo. Es más, $5, ching, y ya. Ay, por cierto, lo perdí. No sé dónde lo dejé. Entonces, ¿qué le iba a decir? Necesitamos conocer lo verdadero para poder saber lo falso. Amén. Ahora, cuando hablamos de la Biblia, con esto dicho, puse ahí una nota, podemos ver que hay diferentes traducciones. Entonces usted dirá, ¿y cuál es buena, hermana? Porque unos dicen que la Biblia de las Américas, otro que la Reina Valera. Bueno, es bueno leerlas todas, todas. A mí me gusta mucho leer, tengo la Pechita, tengo Biblia de las Américas, me gusta Nueva Versión Internacional. Le voy a decir la verdad, a mí no me gusta mucho Reina Valera, no me gusta mucho esa versión, pero sí la leo. Amén. Entonces es bueno leerlas todas porque se comparan las versiones. La Biblia del Jubileo tiene una traducción muy bonita. Entonces es bueno leerlas todas, pero aunque es bueno leer diferentes traducciones o versiones de la Biblia, tenemos que tener cuidado con esta palabra, mire, esta palabra paráfrasis. ¿Por qué? Porque los paráfrasis son ediciones de la Biblia que tienen características de ser fáciles de comprender porque tienen un lenguaje sencillo, pero tienen mucha de la teología del autor. O sea, tienen mucha opinión del autor que la tradujo. Entonces, eso puede llevar a la confusión, porque está la opinión del traductor dentro de la Biblia. Entonces, hay que tener cuidado con las Biblias que tienen esta palabra que dice paráfrasis. Amén. Yo tenía una y sí destantea. Ahora, ¿en qué idioma fue escrita la Biblia? Usted dirá, ¿eso es importante, hermana Luz? Fíjese que sí, porque el otro día nos fuimos a evangelizar y llegó un mexicano / judío, que no es judío, pero va a una iglesia judía, y me dice, a ver, te voy a hacer un examen, ¿en qué idioma se escribió la Biblia? Ay, ya lo estudié, ¿verdad? Es importante saberlo. Entonces, aunque ahora la Biblia está traducida en muchos idiomas, se puede leer en portugués, en inglés, en español, entre otros idiomas. Originalmente los manuscritos fueron realizados en hebreo y en arameo. Eso es el Antiguo Testamento. Y al Nuevo Testamento en griego. Amén. Que era el lenguaje común en ese tiempo. Ahora, hablemos un poquito de la escritura. Cuando hablamos, ¿voy muy rápido? ¿Voy bien? Cuando hablamos de la escritura, a la estructura de los libros y de las epístolas, como otras personas los reconocen, son conformados, que la conforman, lo voy a leer como está ahí. A la estructura de los libros y epístolas que conforman la Biblia se le denominan canon, originalmente hebreo. La palabra canon es hebrea, que significa literalmente una caña o una vara. Pero otra de las traducciones que me gusta mucho, mire, que significa regla. Entonces la Biblia es una vara, es una regla. Con la vara nos corrigen, con la regla nos ponen límites. Qué interesante, ¿verdad? Entonces esta palabra canon es hebrea y se refiere a la lista de manuscritos reconocidos como la única, genuina e inspirada palabra de Dios, por lo que son la única regla escrita de conducta y de fe válida a la cual no se le debe ni agregar ni se le debe quitar. Amén. Bueno, me acabo de dar cuenta que no he presentado nada. Está bien. Vamos a ver. Ahora, Apocalipsis 22, 18 y 19 avala eso. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces la palabra lo deja bien claro. Nadie puede quitarle
ni ponerle, porque recibirá juicio por esa razón. Amén. Hablemos del canon. Entonces, mire, cuando hablamos del canon, entendemos que a los libros que no corresponden a la categoría de la palabra de Dios, a estos libros se les dio el nombre de apócrifos. Estos libros apócrifos aparecen en algunas de las versiones. Por ejemplo, la versión más conocida es la que usan los hermanos católicos, y esta es aprobada por estos señores, miren, el Vulgata Latina. Ellos son los que dijeron, bueno, hay un cierto número de libros apócrifos y no los vamos a eliminar, los vamos a dejar aquí, y se quedaron ahí, y esa es la traducción que usa la Iglesia Católica. Entonces, ¿cuáles son esos libros apócrifos? Fíjese que no hice una lista, pero está el libro de Enoc, está el libro de la sabiduría, está el libro de Tobías, entre otros. Amén, son varios. Entonces, nosotros no están incluidos en nuestra Biblia, pero no, yo, por ejemplo, los he leído. Cuando yo leí Tobías, me quedé, wow, me encantó Tobías, por la historia que está allí. Entonces, aprende uno. También leí el libro de Enoc, también está muy lindo. También he leído el libro de la sabiduría, y añaden sabiduría, amén. Entonces, todo lo que añada sabiduría, mientras no contradiga la Biblia y no te confunda, pues estás bienvenido a leerlo. Si tiene preguntas, me dice y yo se las paso a mi apóstol. ¿Verdad? Que no quiero caer. Entonces, la inspiración de la palabra escrita de Dios ya terminó. O sea, ya no se puede añadir otro libro. Ya no hay otro libro que se pueda añadir que sea, aquí, llegué tarde, aquí está mi libro. No se puede. Ya se escribieron todos, ya está escrito todo lo que se tenía que escribir acerca de lo que compone la palabra. Entonces, y la nota del segundo, la parte B dice, por lo que ningún escrito adicional tiene autoridad, es invalidado. Y ahora continúa diciendo, lo que hoy hay es revelado, lo cual va en aumento e iluminación, ambas basados en lo que ya está escrito. Entonces, la revelación y la iluminación viene por lo que ya está escrito, y hay base bíblica para eso. Amén. Y vamos a leerlo. Por ejemplo, Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, conforme el Espíritu de Dios nos revela la palabra, vamos a ir en ese crecimiento de aumento en aumento. Y Juan 13:7 dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Ve? Entonces va a haber porciones que las vamos a leer y en el momento no las va a entender. Y esa es una conversación que yo tuve con mi hermana. Hermana, ¿te acuerdas cuando leímos tal libro y tal libro? Sí, pero yo nunca había visto esto. Entonces y concluíamos ella y yo, tal vez no era el tiempo. No era el tiempo para que lo viéramos, para que lo entendiéramos, para que lo aprendiéramos. Pero ahorita estamos en una nueva etapa, en otra dimensión. Es necesario entenderlo, ¿verdad? Entonces la palabra es viva. Por eso es que nunca puedo decir, no, ya lo leí, ya me leí los 66 libros. No se trata de eso, se trata de que se haga vida en nosotros. Amén. Ahora mire, 1 Corintios 4:6 dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No pensemos más de lo que ya está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Amén. Usted sabe esos que dicen, a mí me revelaron que el séptimo cielo es de color rosa. Entonces, ¿está escrito? No, pero es una revelación divina. Pero si no hay base bíblica, hay que tener cuidado. Todo tiene que ir respaldado con la palabra de Dios. Amén. Ahora, veamos, los libros del Antiguo Testamento son 39. Yo puse la lista, pero los dividí en grupos. Está el Pentateuco, que es los libros de la ley, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Están los libros históricos, que es Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, y los libros proféticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, poéticos, y es la lista que está allí. Fíjese que ¿sabe cuándo yo aprendí esto? Déjele digo, como en el 2014, ya llevaba yo como 20 años de cristiana y apenas, apenas estaba aprendiendo que el Pentateuco tenía 5 libros, ¿me entiende? Porque no recibimos doctrina, no recibimos una base. Entonces es importante recibir doctrina para decir, ok, vamos a hablar de los libros de la ley. ¿Cuáles son los libros de la ley, niños? Y ya sabemos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos a hablar de los libros poéticos y ya sabemos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Amén. Entonces, mire, también existen profetas mayores y profetas menores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel son de los profetas mayores. Y los menores es la lista que está a la par. Oseas, Miqueas, Zacarías, Joel, Habacuc, Malaquías, Amós, Nahum, Abdías, Miqueas, Jonás, Sofonías y Ageo. Amén. Entonces, están los libros del Nuevo Testamento, que se componen de 4 evangelios, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y también están los libros posteriores, después de que el Señor Jesucristo resucitó, y no los voy a leer, pero ahí están todos en la lista. Amén. Entonces, avancemos. Entonces, ¿de dónde viene la palabra Biblia? Si son un conjunto de libros. Entonces, la Biblia viene del corazón de Dios. Es el corazón de Dios imprentado en un conjunto de 66 libros. Y el propósito es que quiere Él hablar con nosotros. Amén. Entonces, la palabra Biblia, vete a la otra hija, please. La palabra Biblia proviene de las palabras griegas y latinas que significan libros. Es un conjunto de libros canónicos que en el judaísmo y en el cristianismo se consideran producto de una inspiración divina y un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. Amén. Entonces, ¿de dónde viene el nombre de la Biblia? Y eso lo podemos ver, que la Biblia se le hace referencia en diferentes formas. Por ejemplo, se le puede hacer referencia como la palabra escrita, y eso está en Juan 5:39. También se le hace referencia a la Biblia como las Escrituras, Hechos 8:32 y 35. También se hace referencia a la palabra como las Santas Escrituras, Romanos 1:2. Y también se hace referencia a la Biblia como los rollos. Cuando Jesús entraba al templo, decía, y Jesús abrió el rollo, ¿verdad? Eso está en Lucas 3:4. Entonces, es correcto llamarle las Escrituras, la palabra escrita, las Santas Escrituras, los rollos del Señor. Todos esos términos son correctos cuando nos referimos a la Biblia. Amén. Ahora, la pregunta es esta, la pregunta del millón. ¿Cómo podemos probar que la Biblia es una inspiración divina? ¿Cómo probamos eso? Que ese es lo que todo el mundo quiere saber. Jeremías 32 dice, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete un libro, todas las palabras que te he hablado. Amén. Entonces Jeremías deja claro que el Señor dio la orden de que se escribieran esos libros. Así se prueba que es inspiración de Dios, usando a los hombres para que la escribieran. Veamos 2 de Pedro 1:22. Y les recuerdo que vamos a hacer examen, espero que estén tomando notas. No se crean. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, recuerde que leímos que tenemos la palabra profética más segura. Amén. Entonces, porque ninguna
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Y recuerde que leímos que no se le puede ni quitar ni añadir. Entonces Él dice que Él la inspiró a hombres, así es. Amén. Leamos. Aunque la Biblia fue escrita en diferentes tiempos o en diferentes eras, no se contradice a sí misma. La Biblia no se contradice. Yo puse un ejemplo aquí. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí está viendo una promesa de que la iglesia va a ser redimida. La mujer va a recibir salvación. Y se cumple esta palabra de Génesis 3:15 en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y si ven Lucas 24:27 conmigo dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todo las escrituras lo que Él decía. Amén. Entonces eso el Señor lo dejó claro en la palabra para que entendamos que la palabra no es inspirada por hombre, sino que es inspirada por Dios. ¿Por qué es necesario saber eso? Porque fíjese que mucha gente va a decir que la palabra la escribieron hombres y que quién entonces prueba que es Dios quien la dictó. ¿Cómo yo sé que lo que tú me estás diciendo es verdad? Bueno, te puedo decir que es verdad porque Él mismo da veracidad de que Él la inspiró. Amén. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje principal de la palabra de Dios. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no conocemos el camino, ¿podremos llegar? No se puede llegar. Vamos a chocar, ¿verdad? Como estaba mirando un juego, ayer los niños estaban jugando en un show, sillas musicales, pero les tapan los ojos y tienen que ir tocando hasta que encuentran dónde se sientan y el que se sienta gana, ¿verdad? Entonces, si no sé dónde está el camino, nunca voy a ganar. Y a veces no sabemos el camino, más bien no sabemos el camino y necesitamos la palabra de Dios para eso. Amén. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? Que estemos apegados al Hijo, que seamos uno con Él, que permanezcamos en Él. ¿Sabe qué quiere decir en? Mire, este es un control. Ya sé por qué no sirve mi control, porque aquí está, mire. Por eso cuando hago clic no sirve. Pero mire, este soy yo y yo estoy, está en el control, ¿verdad? Entonces aquí cuando dice, cuando permaneces en mí, es que te sumerjas en Jesús. Estás escondido en Él. Entonces si estás escondido en Él, ¿qué se ve? ¿El USB o el control? Así tiene que ser con nosotros. Quien se tiene que ver es Jesús. Amén. De algo sirvió, ¿verdad? Entonces, mire, entonces si permanecemos en Él, llevaremos mucho fruto, porque separados de Él, nada podemos hacer. ¿Amén? Entonces, continuemos. Estamos ya, ¿cómo se dice? Aterrizando. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el propósito de la palabra de Dios es que las escudriñemos para que nos den testimonio de Él. Mire, si no hubiéramos leído la historia de dígame una historia, de Gedeón. Gedeón dice que él estaba sintiéndose mal por él mismo. Pobrecito yo, el más chiquito, bien chavo del 8 edad, yo aquí en mi barrilito, el más pequeño de la tribu de mis padres. ¿Dónde está Dios, el que hablaron nuestros padres? Entonces, él tenía un pequeño conocimiento de quién era Dios, porque se les pasaba este conocimiento de palabra en palabra, ¿verdad? Entonces, dice que cuando él empezó a clamar, Dios se manifestó, le dijo, aquí estoy, te voy a enseñar mi poder, voy a hacerte un libertador, y lo saca de esa condición
no solo a él, sino a todo su pueblo, ¿verdad? Dice aquí, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, a mí una vez me pasó esto, estábamos en un servicio y no se sentía nada. Entonces yo me senté y puse mi cabeza en mis rodillas y empecé a ver al Dios de Nehemías. Dios, tú le diste gracia a Nehemías con el rey. Y de ahí se fue y restauró los muros. Y se le pusieron bien muchos enemigos, pero lograron restaurar los muros. Y tu grandeza se manifestó ahí. Y tú usaste a Gedeón. Y empecé a recalcar en mi cabeza quién era Dios. Y de repente empecé a oír un llanto aquí y un llanto. Y yo gemía y le clamaba al Señor, si tú eres el Dios que libertó a este pueblo, también puedes libertar a todos los que estamos aquí. Pero ¿por qué podía yo clamar así? Porque le conocía, tenía un testimonio de quién era Él. Entonces necesitamos tener un testimonio de quién es Dios para poder invocar al Dios de los cielos, para que lo que hizo en otro tiempo lo repita con nosotros una vez más. Amén. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces necesitamos conocer la palabra y entender el propósito de por qué fue dejada. Y ese es ser instruidos. Amén. Para no sufrir pérdidas. Y leemos el último, Job 14:9. Al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva, al olor de las aguas. Y la palabra de Dios es comparada con el agua. Usted la empieza a leer y va a empezar a reverdecer. Dice la palabra que es medicina su palabra para nuestros huesos. Entonces somos rejuvenecidos en nuestro espíritu al poder y la luz de la palabra. Amén. Por eso es que el Señor dejó su palabra, para que nosotros fuéramos más que vencedores, más que victoriosos. Amén. Y esta es el final de la lección del día de hoy. Así que vamos a orar. Damos gracias a Dios porque nos abundó el tiempo y a pedirle a Dios que selle la palabra en el corazón, que la podamos retener para también nosotros mismos poderla impartir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche. Te rogamos, Señor, que tú nos lleves con bien, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. Te pedimos misericordia, Señor. En esta hora ruego que tu bendición, Señor, sea derramada sobre cada familia en esta casa, Señor, en esta casa espiritual. Te ruego, Señor, que la bendición del cielo caiga sobre ellos. Te pido, soberano Dios, que tú renueves las fuerzas como las del búfalo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, haz de cada uno de ellos un valiente guerrero y esforzado. Padre, el espíritu de David repose sobre cada uno de nosotros, el de Gedeón, Señor, el de Josué, el de Moisés, Señor, esos que sigamos el ejemplo de esos hombres de fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. En esta hora oramos por el cumplimiento de tus promesas sobre nuestra vida, Señor. En esta hora nos hemos esforzado porque queremos arrebatar, queremos, Señor, tomar del cielo de esa riqueza que tu palabra dice que ya está dispuesta para los que estiran su mano a poseerla, Señor. En esta hora nos hemos sentado a tu mesa, Señor. Nos hemos sentado a comer y a beber de ti. Sacia nuestra sed y haznos completos, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Bendigo a esta familia, bendigo a las familias que están por venir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno.